repasemos un poco quién es la función arcotangente. Función arcotangente, que se denota arctan. Arctan. Entonces, acuérdense que la función tangente no está definida en todos lados. Acá voy a dibujar la función tangente, sino que en aquellos múltiplos enteros de pi sobre 2, donde el coseno se anula, la tangente no está definida. Entonces, voy a dibujar una rama de la tangente y acuérdense que tenía esta pinta el gráfico. ¿Sí? Esa es una rama, la rama de la tangente que está definida entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Después, por ejemplo, si acá tengo pi y acá tengo 3 pi sobre 2, puedo dibujar otra rama que va a estar acá. Y así. Nosotros habíamos dicho que podemos elegir cualquiera de estas franjas. ¿Sí? Por ejemplo, en general se suele tomar menos pi sobre 2, pi sobre 2, pero ustedes podrían tomar cualquier otra de todas las infinitas franjas para definir una función inversa. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la función tangente definida solamente en menos pi sobre 2, pi sobre 2, nos olvidamos del resto, ahí, en ese intervalo, la función es biyectiva. Entonces, acuérdense que si la tangente la restringimos de menos pi sobre 2, pi sobre 2, y va a R, ¿sí? Porque fíjense que toma valores en todo R, tiene, de hecho, ahí asíntotas verticales en los extremos del intervalo, ahí es biyectiva. Y el arco tangente es justamente su función inversa. Y su inversa es arctan. Entonces, arctan va a ir de R a menos pi sobre 2, pi sobre 2. De R a menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Y cómo es su gráfico? Bueno, acuérdense que si ustedes rotan y miran desde atrás, lo que hacíamos con el papel de calcar cuando vimos funciones inversas, esta rama de la tangente, entonces van a obtener el gráfico de la función arco tangente. Exactamente, Diego. Como si la acostáramos. Entonces, si nosotros la acostamos, el único problema que vamos a tener es que, bueno, este es el eje Y, es que el eje X está dado vuelta, ¿no? O sea, el eje Y sí apunta a los positivos hacia la derecha, pero el eje X ahora apunta a los negativos hacia arriba. Nosotros quisiéramos que eso sea al revés. ¿Sí? Entonces, es como acostada, pero además mirada desde atrás, si querés. Entonces, el gráfico queda algo así. Y es entonces, el gráfico de la función arcotangente es este. Fíjense que va de R y su conjunto imagen es menos pi sobre 2, pi sobre 2. O sea, que no se va a escapar de esta franja horizontal. Menos pi sobre 2, pi sobre 2. Así como la rama de la tangente no se escapaba de esa franja vertical, el gráfico del arco tangente no se puede escapar de esta rama horizontal. Y el gráfico es algo así. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Pero fíjense, este es un ejemplo. Me habían preguntado por ahí, me habían mandado un mensaje, Antonio, por ejemplo, no sé si estás ahí, preguntándome de algún ejemplo de una función que tenga dos asíntotas horizontales distintas. Y este es un ejemplo, ¿sí? Por eso es importante que cuando calculan o cuando tienen rectas asíntotas horizontales, calculen los dos límites, tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito, porque los límites podrían ser distintos, ¿sí? Los límites podrían ser distintos, como en este caso. Entonces tienen más de una asíntota horizontal. ¿Está bien? Entonces, ese también es un ejemplo de eso, esta función. Y además esta función es continua, ¿sí? Notar que arctan es continua. ¿Por qué es continua?
Esto a algunos se los respondí por mail, que me lo consultaron. Pero esencialmente es la tangente en el intervalo menos pi sobre 2, abierto, el intervalo abierto, es continuo. O sea que ustedes pueden dibujar esta curva de la tangente sin levantar el lápiz de la hoja. Bueno, entonces si la acuestan y la dibujan de vuelta pero acostada, otra vez pueden dibujarla sin levantar el lápiz de la hoja. Entonces, la función arcotangente es continua justamente por eso, porque es la inversa de una función continua. Y el gráfico, como dijimos, es el mismo, pero acostado y mirado desde atrás. Entonces, si el gráfico de la f es continuo, el gráfico de la f a la menos 1 también es continuo. O sea que ustedes en el ejercicio 2 de los ejercicios que yo les propuse, que es lo que me preguntó Facundo recién, ¿está Facundo? A ver si está conectado, está, ¿no? ¿Está? Ustedes pueden asumir que la función arcotangente es continua, justamente por eso, por esto que les estoy diciendo, porque tienen que aplicar el teorema del valor intermedio. Otra cosa que les va a servir es qué valores toma la tangente, o el arco tangente, digamos. Y por ejemplo, el arco tangente pasa por el punto 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tangente de 0 vale 0. Después, otra cosa que sabemos es que cuando el ángulo es de 45 grados, o sea, en radianes pi sobre 4, la tangente vale 1. ¿Sí? Porque para ese arco de circunferencia el seno y el coseno coinciden. Entonces la tangente me manda el pi sobre 4 al 1. Entonces su función inversa me va a mandar el 1 al pi sobre 4. O sea que acá, arco tangente de 1 es pi sobre 4. Eso también les va a servir para resolver el ejercicio. Porque ustedes justamente para el teorema del valor intermedio tienen que evaluar la función en los extremos del intervalo. Y creo que los extremos eran el 0, 1 que les propuse en ese ejercicio. ¿Se entiende? Bien, bueno, espero que esto ayude para resolver ese ejercicio para quienes todavía no lo pudieron hacer. No me acuerdo exactamente cómo era el ejercicio, pero creo que era arco tangente de x igual a x cuadrado más algo, una cosa así, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es construirse una función y evaluarla en 0 y en 1. Entonces, con la parte que tenía menos x cuadrado más 1. Ahí está, gracias Tomás. Entonces, menos x cuadrado más 1, no hay problema. Es muy fácil evaluarla en 0 y en 1. ¿Sí? Pero el arco tangente se tenían que acordar de esto, digamos. Que en 0 vale 0 y que en 1 vale pi sobre 4. ¿Sí? O sea, más o menos 3 cuartos, más o menos 0,75. Cuando busquen valores intermedios para que se den una idea dónde está este valor. ¿Sí? Entonces ahora, para terminar, vamos a calcular la derivada de esta función arcotangente. ¿Sí? Fíjense que esta función también es un ejemplo de una función suave que es derivable en todos lados. Eso lo vemos en la curva, se ve claramente. Digamos que en cualquier punto que ustedes tomen, tienen recta tangente. ¿Sí? En cualquier punto que ustedes tomen, tienen recta tangente. O sea, acuérdense que la clave para identificar en un gráfico si una función es derivable o no es que no tenga picos o cambios abruptos. ¿Sí? Por ejemplo, si tuvieran una cosa así, y bueno, este pico ahí me da la pauta de que en ese punto no va a ser derivable la función. ¿Sí? Pero esta función arcotangente sale que es derivable en todo R. En todo R. Vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo les parece, con las cosas que vimos hoy, que podríamos obtener la derivada de la función arcotangente? Que, más allá de cómo se hace la cuenta, digamos, ¿qué herramientas utilizarían? Bien, Marcos y Vera dicen la función inversa. Ya sabemos calcular la derivada de una función inversa y ya sabemos calcular la derivada de la tangente. Acá está, lo hicimos antes del recreo. Entonces, como sabemos calcular la derivada de la tangente, si usamos la formulita para la función inversa, ya está. O sea, nos tiene que salir la derivada del arco tangente. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, esa cuenta,
Entonces, derivada de arctan. Entonces, sabemos que si f de x es la tangente de x, su derivada es f' y la acabamos de calcular, secante al cuadrado de x. Y además, su inversa es, y a ver, acá lo voy a escribir, bueno, como f a la menos 1 de i, arctan de i. ¿Sí? Y si bien ya lo escribimos hace un ratito, pero observación, f a la menos 1 está definida de menos pi sobre 2, perdón, al revés, f a la menos 1 está definida de r en menos pi sobre 2, pi sobre 2. Esa es la observación. ¿Sí? O sea, lo que hago siempre. La tangente me manda x a y. La tangente me manda x a y. ¿Sí? Y el arco tangente me devuelve, me manda de ese y a ese x. ¿Sí? Definición de función inversa. Bueno, pero entonces ya conocemos la fórmula para la derivada de la función inversa. A ver si la encuentro. Acá está. ¿Sí? Esa es la formulita para la derivada de la función inversa. Entonces, recordémosla. Recordemos que f a la menos 1' en i es 1 sobre f' en f a la menos 1 de i. Bueno, esa es la fórmula que demostramos un ratito usando regla de la cadena. Entonces, nos va a quedar, en este caso, f a la menos 1 es arco tangente. O sea que eso es lo que queremos calcular. La derivada de la función arco tangente, déjenme que la escriba así, arctan' en i, va a ser 1 sobre la derivada de la f, ¿sí? Lo dijimos, si f a la menos 1 es arco tangente, la f es tangente. Entonces, 1 sobre la derivada de la tangente, tan prima pongo, en f a la menos 1 de i. ¿Pero quién es f a la menos 1 de i? Es arco tangente de i. Entonces me queda arc tan de i. Bueno, ¿pero quién es la derivada de la tangente? Lo acabamos de escribir acá. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Si la evalúan en x, es secante al cuadrado en x. Si la evalúan en t, es secante al cuadrado de t. Si la evalúan en z, es secante al cuadrado de z. Si la evalúan en arctan de i, es secante al cuadrado de arctan de i. Entonces queda 1 sobre secante al cuadrado de arctan de i. Y si ustedes lo dejan escrito así, está bien. Pero vamos a ver que se lo puede escribir de una forma mucho más linda. De hecho, van a ver que la derivada de la función arcotangente es una función racional, ¿sí? O sea, cociente de polinomios. Bueno, voy a hacer un truquito. A este le voy a poner un asterisco para volver enseguida a esa fórmula. Vamos a jugar un poco con funciones, con propiedades y identidades trigonométricas, ¿sí? Ahora, pero nosotros sabemos que solamente voy a partir de la identidad básica. Seno cuadrado más coseno cuadrado en un t me da 1 para cualquier t, ¿sí? Si a esto divido ambos miembros por coseno al cuadrado de t, me da
Seno cuadrado dividido coseno cuadrado, o sea, seno dividido coseno es tangente al cuadrado, me da tangente al cuadrado de t. Más coseno cuadrado de t dividido el mismo, coseno cuadrado de t, un número dividido el mismo, siempre que ese número sea distinto de 0, me da 1. Y acá tenemos 1 dividido coseno cuadrado de t, entonces 1 dividido coseno de t es secante de t. Y como está al cuadrado, es secante al cuadrado de t. ¿Está clara esta identidad? Partimos de la identidad de siempre, teorema de Pitágoras, ¿sí? Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual a 1, pero lo que hice fue dividir cada uno de los términos que aparecen acá por coseno al cuadrado. ¿Sí? Entonces, me queda. Hago paso a paso y vamos a llegar a esto. Seno cuadrado de t dividido coseno cuadrado de t. Más coseno cuadrado de t dividido coseno cuadrado de t igual a 1 sobre coseno cuadrado de t. Eso fue lo que hice. ¿Sí? Y ahora uso definiciones. ¿Sí? Entonces, seno, bueno, si quieren esto es seno de t dividido coseno de t, y como el cuadrado es distributivo, ¿no? Más coseno cuadrado dividido coseno cuadrado, o sea, del mismo número, es 1. Ese está claro, ¿no? Es más fácil. Y acá me queda, distribuyo de vuelta, esto es lo mismo que 1 sobre coseno de t, todo eso al cuadrado. Entonces me queda seno de t dividido coseno de t, tangente de t, pero está al cuadrado. Entonces, tangente de t al cuadrado. Más 1. Y acá tenemos 1 dividido coseno es secante. ¿Sí? Pero está al cuadrado. Entonces, secante al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Marcos, ¿entendió? Bien. Bueno. Entonces, con eso, con esta identidad, voy a volver a asterisco, ¿sí? Porque fíjense que ahora la secante al cuadrado de algo la puedo escribir como la tangente al cuadrado de ese mismo algo más 1. ¿Sí? Yo acá para hacer la cuantita de ese algo le puse t, pero cuando volvamos a la fórmula asterisco, ese algo es el arco tangente de i. Entonces me queda asterisco igual a, sigo, lo copio de vuelta, 1 sobre secante al cuadrado de arco tangente de i igual a 1 sobre, y entonces acá usamos esta identidad, secante al cuadrado de t es tangente al cuadrado de t más 1. Entonces, si lo evalúo en arco tangente de i, me queda tangente al cuadrado de arco tangente de i más 1. Pero, ¿qué pasa cuando compongo tangente con arco tangente? Una función es la inversa de la otra. ¿Sí? 1 no es 1. Álvaro dice i, ahora Diego i. ¿Sí? Acuérdense, la composición de una función con su inversa me da la identidad. O sea, mírenlo acá, en este diagramita de ven que hice. Parten de i, toman arco tangente de i, les manda x. Y ahí aplican tangente y vuelven ahí. ¿Sí? Entonces, componer una función con su inversa es un camino de ida y vuelta. Les devuelve siempre el argumento en el cual están evaluando. Entonces, si lo están evaluando en i, aplicar arco tangente y después tangente les da i. Pero acá además la tangente está elevada al cuadrado. O sea, el resultado está elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, el resultado de esa cuentita está al cuadrado. Es notación que se pone el cuadrado ahí, pero ustedes podrían encerrar toda esta tangente
y poner el cuadrado afuera, es lo mismo. Entonces, ahí, si tapo el cuadrado ese, me da i. Pero ese i está elevado al cuadrado. Entonces, el resultado de esto es i cuadrado más 1. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo que obtuvimos es súper lindo este resultado. Es que la derivada de la función arcotangente sea una inversa de una función trigonométrica y toda la historia. En i, el resultado es una función racional, ¿sí? Y además una función racional que fíjense que está definida en todo R. No tiene problemas en el denominador, tal como nos hubiéramos esperado viendo el gráfico de la función arcotangente. ¿Sí? Habíamos visto, esto tiene pinta de ser suave en todos lados esta curva. Entonces, confirmamos con el resultado que la función esta es derivable en todos lados, en todo R. Entonces, por lo tanto, recapitulando, tenemos que la derivada respecto de x de arco tangente de x es 1 sobre x cuadrado más 1. Fíjense de vuelta, lo que repito siempre, es muda la variable. Acá era de y el resultado me dio con y. Si ahora lo pongo con x, pongo el resultado con x. ¿Sí? Si quieren cambiar la letra acá y poner z, es con z, ¿tá? Pero es lo mismo. Entonces, vamos a completar nuestra tablita y tenemos que f', si la f es arco tangente, la derivada es 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Hay alguien? Diego, ¿vos tenés encendido el micrófono? No, profe, yo no soy. No hay problema, pero acuérdense que le pueden encender al micrófono cuando quieran hablar, ¿no? Está prohibido. Sí, con las demás decís arco seno y arco coseno. Bueno, van a hacer ustedes la cuentita, si se animan. Yo les voy a dar la fórmula igual para que ustedes puedan resolver. En particular, no se pide casi nunca, se usa muy poco la del arco seno y arco coseno, pero por ejemplo en el ejercicio L, 5L, sí va a hacer falta. Y es la derivada respecto de x del arco seno de x les va a dar 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. No es racional acá la función, ¿sí? No es tan linda. Fíjense, bueno, y acá uno puede hacer un montón de... Bueno, escribo la del arco coseno y les digo. Y la del arco coseno es lo mismo, pero con un menos. Es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado con un menos. Entonces, tarea, les va a servir para practicar, comprobarlo. Exactamente.